Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona: tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Lo vamos a hacer al aire también. ¿Me puedes hacer al aire la pregunta? Porque tengo respuesta para eso. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema el autoabandono. Aprender a sostenernos a nosotros mismos. Julita, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Aquí feliz de tener yo la oportunidad de entrevistarte, porque hoy me hubiera tocado sesión de junta directiva, pero la movieron para otro día, así que eso me da la oportunidad de disfrutarte y aprender a tu lado, tomada de tu mano, sobre esto de una de las 5 heridas esenciales en el ser humano, es el abandono. Sí. Todos tenemos eso. Sí. No hay alguien que diga, yo crecí con mis papás y mis abuelitos fueron primorosos y Nunca me he sentido abandonada, jamás. Ajá. Uh-huh. Entonces, sí. Nítido. Se oye bonito en teoría, pero es una de las 5 heridas que tenemos los seres humanos y por lo tanto, sí, el reconocer cuántas veces, de qué manera, con qué persona pudimos haber experimentado el sentirnos desamparados, solos, sí, no amados, ignorados, rechazados, rechazo es otra herida, que nos llevan en un punto que se vuelve ciego, creo yo, de nuestra vida, donde ya no es cuánto me abandonaron o si fue real que me abandonaron o no, es cuánto yo hoy me sigo abandonando a mí misma en aras de lo víctima que aprendí a hacerme cuando era chiquita, y por eso el tema es el autoabandono. La verdad es que yo les digo que tienen una puntería con los temas porque siempre vienen a poner el punto en la I. Y curiosamente, durante mi vida yo había tenido que pasar y que limpiar muchísimas heridas. Una que me tomó mucho tiempo limpiar fue la herida de la humillación. Eso fue muchísimo trabajo. Y curiosamente, podría decir que tal vez la última que me tocó limpiar o sanar fue la del abandono. Este está así como recientito, ni tan reciente, pero tampoco no tan antiguo, hace un par de años tal vez. Entonces, prepararles el contenido para el día de hoy, preparar lo que iba a platicar ahora, de verdad que fue una experiencia muy de cierre también de ese proceso. Así que no solo venir a platicar con ustedes es un regalo, que me permitieran hacer eso también es un regalo. Entonces, cuando hablamos del abandono, y como bien lo dijo, está este libro fenomenal, Las 5 heridas que no me permiten ser yo mismo, habla de 5 heridas. Y hay una cosa que a mí me encantaría aclarar acerca de la introducción que dio, y es resaltar que todos tenemos esas 5 heridas. Y entonces alguien me va a decir, a ver, pero un momento, yo nací y mi piel nació linda y divina, sin ninguna costrita ni nada. Entonces, ¿dónde está esa herida que yo no veo? Enséñemela porque yo no me la puedo ver. ¿Cómo así que nací con eso? ¿Cómo así que nacemos con eso? Pero estas son estas heridas y estos dolores que aunque nosotros no los podamos ver, vienen. A mí me gusta hacer esta analogía de que nuestras células son como pequeños USBs que traen mucha información ahí grabada. Les cabe mucha información. Les cabe un mundo de información. Imagínense si le cabe la información para decir que yo voy a traer el pelo liso y voy a ser la alta de las hermanas y voy a tener los ojos claros, y el USB de mi hermana sigue que ella va a tener los colochos envidiables, va a ser la petit y la morenaza, ¿verdad? Las células son las mismas, pero la información que trae es muy distinta. Cada una trae un propio programa. Cada una trae un propio archivo, ¿sí? Y así como hay muchas cosas que vamos a tener diferentes, incluso dentro de un mismo hogar, hay cosas que todos en la humanidad compartimos. Y las heridas es uno de esos. Entonces, todos traemos, y nuestra labor generación a generación
es ir limpiando poco a poco esa información dañina que tenemos. Voy a decir dañina, pero ¿verdad? Se hace tóxica en la medida que la desconoces. Se hace tóxica en la medida en que la desconozco, porque entonces le vuelvo a dar grabar, ¿verdad? Auméntele el archivo. Échele, hagámoslo más grande, ¿verdad? Ahora actualicémoslo, decimos, ¿verdad? Y le metimos más historia. Pero entonces cada uno de nosotros va a traer la oportunidad de hacer evidente esta memoria que viene grabada, y en ese momento tenemos la oportunidad de sanarla y de quitar ese archivo de nuestra memoria. Y la memoria que yo sano en mí, la sano en las generaciones que están por venir. Y la memoria que yo sano en mí, ayudo a que las personas que están a mi alrededor la sanen también. Entonces es un regalo de vida poder toparnos con estas heridas. Tu participación en el árbol genealógico en conciencia te va a dar el espacio, la oportunidad de que, como tú dijiste hace un momentito, hacer evidente las memorias que están en tu archivo son algo que ya acordaste con la vida. Sí. Son situaciones, son personas que la realidad, las circunstancias, lo generes consciente o inconscientemente, van a estar, todas están a tu servicio. Todas están a nuestro servicio. Pero no nos enseñaron a verlas así, Julita. No, eso creo que es uno de los archivos más dañinos que en este momento estamos sanando de forma exponencial. Y uno de los elementos a que ayuda a eso es el espacio que tiene aquí en el programa y la labor que hace. Así que de por sí sabemos que los que estén escuchando esto no es casualidad, no es suerte. Y si de repente lo están escuchando ahora y lo quieren compartir, ustedes saben que siempre en la página comparten el YouTube, así que por favor compártanlo, porque ahí es donde nosotros sabemos que cada persona que tome conciencia de esto, los estudios genéticos dicen que por lo menos 7 generaciones llevamos información en nuestras células. Así que lo que nosotros hagamos ahora no solo puede depurar lo que ha pasado 7 generaciones antes, sino que estamos asegurando nuevos y esperemos mejores archivos para 7 generaciones después de nosotros. Ok, y si usted no cree en eso, porque si ya ni mis papás viven, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y lo que sigue después de ellos, porque son 7 generaciones. Crea en la que usted es, porque ellos están todos dentro de usted. Aunque usted no los haya conocido, ni sepa cómo se llamaron, ni a qué se dedicaban, si eran buenos, si eran malos. Todos, usted tiene una parte de la historia, de la esencia de estos parientes, de parte de su mamá y de parte de su papá. Los buenos y los malos cohabitan en nosotros. Entonces, creo yo, como para aclarar un poquito eso, Julita, cuando decimos que todas esas generaciones se sanan, es todos esos archivos que están en mí, así se es. limpian. Piénsenlo de esta forma, digamos que yo el primer teléfono que compré, lo compré hace muchos años, y después cambié de teléfono. ¿Pero qué hice yo? Yo pasé todos los datos de ese aparatito viejo, lo pasé al nuevo. Y eso lo he repetido 7 veces. Y así nuestros ancestros. Así nuestros ancestros. Entonces resulta que mi aparato ahorita, así sea el non plus ultra de la tecnología, rechilero, recul, todo, viene jalando muchísimos contactos viejos, muchísimos sí, tenemos una cantidad de información que está ocupándonos espacio, que hace que mi teléfono pueda ser lo máximo, pero tiene una carga en la memoria que de vez en cuando va a entorpecer. Y eso es lo que nosotros tenemos, sabemos, porque tenemos la experiencia entonces de decir, a ver, momentito, o sea, yo sí nací con mis papás y mi familia fue linda y mis primos siempre estuvieron ahí, y entonces, ¿por qué de repente yo estoy sufriendo, y la palabra es sufriendo, que esta persona me dejó de hablar? ¿Cómo así que me dejó de contestar mensajes? ¿Cómo así que esta pareja se fue? ¿Cómo así que en el trabajo sentí que todos me dieron la espalda y me dejaron abandonado? ¿Y por qué me pega emocionalmente tan duro? Y otra cosa que me parece un regalo de poder hablar en este momento es que usualmente lo escuchamos. Y ojo,
vamos a hablar mucho también de qué es lo que pasa en la persona y en la cultura, ¿sí? Y en la cultura a uno, ¿cómo sabe que esta herida está en la cultura? Porque uno lo escucha, no, pero no puedes irte. ¿Cómo lo vas a dejar abandonado así? ¿Verdad? No, tenés que seguir esforzándote. Y la cultura cuida mucho, ¿cierto? Previene mucho. Otra forma de decirlo es que hace sentir mucha culpa. Si alguien se va y sigue con su vida o hace lo que tiene que hacer por miedo a que va a abandonar a alguien. Y si hay algo que es importantísimo aclarar acerca de esto, es que es imposible ser abandonado por otra persona. Esto cuando somos adultos, solo cuando somos niños podemos ser abandonados. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sentimos ese abandono? ¿Por qué lo sentimos? Porque nos sentimos incapaces, que no tenemos ni la fuerza, ni las herramientas, ni el conocimiento o todo lo que se necesita para sentirte vivo, para sentir que vales, para sentir que eres. Entonces le pusiste todo eso a alguien, le diste todo ese valor y todo ese derecho a alguien, que ese alguien decide irse de tu vida, y entonces, no, y ahora ¿quién podrá? Se fue y yo no lo tengo. Exacto. Sí. Pero el niño no tiene eso. Por eso es que el niño es el único ser humano que puede ser realmente abandonado. El adulto no. Sí, así es. Al adulto lo rechazan a lo mejor. Bueno, que esa es otra herida. Otro día vamos a hablar contigo del rechazo. Me parece excelente porque esa también. Ahí tengo un par de cicatrices. Va. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo escuchamos, ¿cierto? Es que me dejó, es que me abandonó. Y ahí está toda la historia. Y tenemos las canciones cortavenas del asunto y las novelas, ¿verdad? Sí. Tenemos culturalmente cualquier cantidad de cosas que alimentan que si alguien se va de mi vida, me abandona. Y ojo, que también lo hemos escuchado nosotros, el reclamo de decir, es que como tú me dejaste solo y me abandonaste y me dejaste tirado y entonces pobrecito de mí. Entonces, ¿qué esperas que haga yo si tú te fuiste? ¿Qué querías, qué creían que iba a hacer yo si tú te fuiste? ¿Sí? Ahí tenemos la frase, como el inicio de canción de todas las historias de abandono. Ahora, una de las cosas que pasa es, ¿cuántas veces hemos sido nosotros los que dice eso? ¿Sí? Es que se fue y me abandonó. Es que, ¿qué puedo hacer yo con mi vida ahora que esta persona no está ahí para mí? Y más allá de lo que nos decimos, quiero que prestemos atención a cómo se siente. Y es que se siente cabal, como que si a uno le hubieran quitado un pulmón y medio hígado y medio corazón y hay algo que se siente así como vacío, y la palabra para mí es impotencia. Hay un grado de impotencia que se siente cuando tenemos la herida del abandono activada. Que es la que registró el niño. Sí. Que es cuando la viviste por primera vez, y la vas a revivir en la adolescencia, en la adultez, en la ancianez, o sea, en cualquier etapa de la vida, es esa sensación de cuando se imprimió en los archivos, pero éramos niños. Sí. Hoy somos adultos. Así es. Hoy tenemos la harta responsabilidad de ver, si no tengo las fuerzas, pues voy y busco quien me ayuda a fortalecerme. Voy a terapia, voy a fortalecer mi espiritualidad, voy a hacer lo que tenga que hacer para poder aprender a hacerme cargo de mí, porque si no, estoy condenado a vivir con ese lema de pobrecita de mí, nadie me quiere, todos me abandonan, porque desde mi estado de víctima voy a procurar situación y media. Se van a repetir una y otra vez. Para que se repita mi creencia, para validar y creer que lo que yo creo que pobre de mí, que nadie me quiere, que no valgo la pena y que soy poca cosa, me van a abandonar. Y entonces, antes de que me abandones, te abandono. Y ahí, eso es una cosa que me parece interesantísima, porque nosotros difícilmente, a menos de que tengamos un poquito de chivo, porque ya leímos el libro, porque hemos escuchado programas que hablan de esto. O hemos hecho procesos. O lo hemos ido aprendiendo a través de nuestra vida, difícilmente podemos reconocer con tanta facilidad cuando esta herida ha sido activada. Entonces, una forma que sirve, si es primera vez que están acercándose a este tema, es
¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo actúo yo cuando me siento abandonado? Y esto puede ir en dos extremos. Puede ser la ausencia o puede ser el exceso. Entonces, en la ausencia voy a estar del lado de yo no salgo de mi casa, yo no me muevo, no puedo salir de la cama, se me fue el hambre, no quiero comer nada, no quiero hablar con nadie, mi cabeza no puede pensar nada, simple y sencillamente me pongo a ver tele. O sea, va más asociado a la tristeza y la depresión. Sí, y a ese bajón, a esa ausencia, ¿sí? Esa puede ser muchas veces una reacción del abandono. Ahora viene el lado del exceso. A mí no me encuentran solo en ningún lado, aunque sea que yo los vaya a ir a sacar de su casa. A la semana tengo otra pareja. Pero yo me tengo que estar en constante movimiento, atasco la agenda de cosas, ando viendo con quién me junto y yo soy quien anda, como dicen, levantando la avispera a ver qué se hace, y puede haber un exceso de comida, exceso de compras, exceso de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo de esto que me defiende de poder conectar con el malestar, con el profundo malestar de la herida. Entonces, no es que necesariamente vamos a generalizar que todas las personas abandonadas actúan de la misma forma, pero sí sabemos que todas las personas que están pasando por la experiencia de la herida, del abandono, van a tener ese profundo malestar. Y una de las cosas que a mí me gustó mucho, porque como les decía, fue tal vez una de las últimas heridas en las que trabajé, me gustaría entonces contarles qué y cómo fue que yo me topé con esa herida, ¿verdad? Y esto es bien curioso, porque una de las cosas que me hizo muy evidente que era una herida y que nadie podía abandonarme, que lo único que existía para mí en ese momento era el autoabandono. Eso es lo único real. Porque en ese momento, esto fue tal vez hace unos 3 años, por ahí, 3, 4 años, por ahí, en el que me sentía abandonada por una pareja. Y quiero resaltar esta parte que digo, me sentí, porque lo más seguro es que le preguntan a él y es otra de la historia, ¿cierto? Pero esto no importa, lo que yo sentía es que por más que yo buscaba acercarme, por más que yo buscaba la cercanía y por más que yo buscaba la conexión, era con lo que me topaba era con la impotencia de que esa persona no quería conectar o que no estábamos conectando. Eventualmente esa relación terminó y me quedó durísimo ese golpe emocional. Tanto así que fue la primera vez que busqué terapias más allá de la psicología, porque decía, la palabra no me termina de alcanzar. El golpe que siento emocional, el morete emocional que tengo, algo me hizo evidente que no tenía que ver solo con lo que estaba pasando, que esto era más profundo y que iba mucho más allá. Entonces, cuando empecé todo este proceso fue que empecé a darme cuenta de esto, de decir, hay algunas cosas que sí, son situaciones que generan un impacto en este momento, pero hay otras cosas que la reacción no es proporcional con la situación, que tiene que haber algo más allá, que tiene que estarse jugando algo más allá de el raspón me siento como que hubiera tenido una fractura y volteo a ver y tan solo fue un raspón. Pero ambas son verdad. Que solo fue un raspón, que no es una situación tan terrible, eso es cierto. Y al mismo tiempo, que me duele como que me hubiera quebrado la pierna, también es cierto. Y entonces, ¿qué fue lo que me pasó a pasar a mí? A mí me pasaron los dos. Tuve un collage de ausencias y de excesos durísimo. Y tal vez eso también me lleva a compartirles la otra parte, y es decir, no necesariamente es fácil y no va a ser rápido, pero sí se logra y sí se puede, ¿verdad? En el sentido de, vamos a compartir hoy, o por lo menos hoy les quiero compartir algunas de las cosas que yo encontré y descubrí, de los regalos que esta experiencia ha traído a mí, que no son
no son curas rápidas, no son curitas. Ok. ¿verdad? Antes de que nos cuentes cómo fue tu proceso, ¿qué es desde tus vivencias, Julita, lo que puede hacer algo fácil o difícil? Ajá. ¿Y qué es lo que lo puede hacer rápido o lento? Ya. A ver, para mí, ahí fue donde me di ¿Por qué cuenta. se pone difícil? Ahí fue donde me di cuenta que si nosotros tenemos, nosotros podemos entregarnos o resistirnos al malestar. Si ¿verdad? no te resistes es fácil. Si no te resistes es fácil. Y aquí tal vez fue una de las cosas que me hizo muy evidente el hecho de decir, cuidado cuando usamos estas herramientas para resistirnos del malestar. Cuidado cuando usamos las herramientas del coaching, cuando usamos las herramientas de la inteligencia espiritual, cuando usamos las herramientas para resistirnos al malestar. Esto quiere decir, me está doliendo, entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita para que me deje de doler? ¿Verdad? Bueno, lo que tengo es que sanar la herida. Va, entonces voy a sanar la herida para que me deje de doler. Y sin querer, nos estamos metiendo a un circuito de resistencia. Y eso lo va a hacer más lento y eso lo va a hacer más difícil. Sí, porque como es inconsciente la resistencia, Sí. pregúntese cada quien a sí mismo, ¿qué estoy ganando con no Sí. fluir, con no aceptar, con luchar, con pelear, con querer seguir teniendo esto como mi estandarte? Este es con lo Sí. que yo me voy a identificar, la pobrecita. Si yo digo, Así si yo es. no puedo ser la pobrecita, entonces ¿cómo se van a apiadar de mí? Sí. Entonces, ¿cuál es el beneficio primario o secundario que tengo ante la resistencia? Y mucho es, Julita, creo yo, ahorita lo estoy viendo así como un remolino, es como, según yo soy dueña de la verdad. Sí. Lo que te cuente de mi historia, Así es. soy Eso dueña de la es. verdad porque lo viví. Y Así mucho es. de lo que nos pasó, yo creo que ni lo vivimos. No, Lo interpretamos. Totalmente de acuerdo. Entonces, como yo lo interpreté, mi cerebro no sabe. Acabamos de ir con Álvaro el fin de semana Ajá. a ver una película del perro de Enzo, el no sé qué perro. Bueno, Ajá. mira, lloramos. Linda la película. Y le digo yo a mi marido cuando le íbamos comentando ya para el carro, le dije, a la que gruesa es la mente, porque sabemos de Sí. antemano que es una película. Sí, sí. Que es todo ficción. Pero te metes tanto en el drama de la película Así es. que lloras como que es tu chucho Sí. al que le está pasando eso. Así Entonces, dice uno, igual pasa con lo que Así hemos es. experimentado. Entonces, si lo que yo experimenté fue altamente doloroso, terrorífico, un gran vacío, una gran ausencia, un gran dolor, híjole, entonces, pues si esa ha sido mi verdad, 43 años, Julita. Sí. Y usted quiere que yo la minimice. No, yo no quiero que usted minimice nada. Yo quiero que vayamos paso a paso viendo cuánto uno le pone lupa Sí. a esa charada. Sí. Está en tamaño 12 y lo pones tamaño 22. Sí. Para que se vea con más facilidad. Y entonces, cuando te sientes así, eres una víctima marca Acme Sí. grosera. Así es. Y entonces digo yo, como para que no sea cuesta arriba, yo digo, fácil, ok, puede ser tan fácil como dejes de resistirte, Sí. o tan difícil, es más, me voy más grueso todavía, imposible, Ajá. Así es. imposible de sanar, como insistas en estar resistiendo. Así es. Entonces, digo yo, en realidad sanar, yo creo que no tiene ninguno de los dos calificativos, ni fácil ni difícil. No. Tiene nada más, va en congruencia a lo que tú estés dispuesto a darte permiso, a darle una reinterpretación a Sí. tus eventos de vida para que Sí. puedas entonces empezar a sentir diferente. Porque cuando yo ya no lo miro, entonces esta letrota no es tamaño 22. No, mire, pregúntele a todos. No, es tamaño 12. Sí. Entonces ya no duele lo mismo el 12 No. que el 22 de entradita. Entonces, ok. Entonces yo interpreté porque se sumó con aquello y con lo otro. Cabal, pero lo rico es que cada quien lo vaya descubriendo, ¿verdad? Y es que eso es lo que pasa, no hay trampa para ese proceso.
Sí, tienen que caer los 20 internos. Tiene que caer los 20. Entonces ahí es donde digo yo que mucho cuidado con querer usar este conocimiento ¿Para minimizar? No, para hacer un atajo. ¿Sí? No, y sanar sin hacer el proceso. Es que, ¿sabes dónde me di cuenta también? Que eso también lo aprendí yo no hace mucho y me encantó. Es que los atajos son buenos si los vives como tal. O sea, si no te quitas el proceso de pasar por el dolor. Así es. Porque el sanar implica destapar el bote de basura y va a apestar. Sí. Pero sí, hay gusanos, hay fetidez ahí, hay podredumbre, ahí hay de todo. Pero ¿sabe qué? Es voltearlo rápido en el camión de la basura, agarrar su manguera, su escoba y un poco de detergente y usted dejar el bote de basura en un mejor estado. Pero el decir que usted no quiere oler la fetidez del bote cuando lo abra, eso es imposible. Entonces ni puedo poner a nadie que lo haga, porque si para sanar tengo que yo destapar el bote y tragarme esos segundos de fetidez, lo voy a hacer. Entonces abrazar en mi proceso de sanación el dolor con el que archivé, y para mí me ha dado en las últimas 2 semanas, Julita, de decir que es un dolor rico. Sí. Y no es masoquismo. Es que lo que queda después de ese llanto, de ese abrazo, es una liviandad, es una sensación, te salen alas. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que el dolor, y esto también es hace poco lo leí en un libro que me encantó, La Profecía Celestina, no sé si lo ha leído. No. Ay, léalo. Lindo. Ya, lo voy a apuntar. Y habla, es una novela, ese libro es una novela y es una novela de acción y es muy linda, pero hablan y transmiten puntos de sanación muy interesantes, muy lindos, y uno de eso era el dolor. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa con el dolor? Y esta en la novela dice, no, lo que pasa es que el dolor es uno de los elementos que va a ayudarte a sanar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos dolor? Hay un malestar que es tan intenso que lo que hace es que hace que toda nuestra atención regrese de donde la tenemos dispersa en el mundo. Porque estoy pensando en el trabajo, estoy pensando en la familia, estoy pensando en el tráfico, estoy pensando en la novela, estoy pensando en la serie que estoy viendo, y mi atención está dispersa por todos lados, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que la atención es energía, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir cuando yo tengo toda mi atención puesta en todas estas otras cosas? Es que mi energía está dispersa en todas estas otras cosas. Pensemos lo que somos como el enchufe de la puerta al que le ponemos una regleta, y a la regleta le ponemos otra regleta, y a la regleta le ponemos... Es un enchufito que está enviándole energía a 1000 cantidad de cosas. Así nos volvemos nosotros. Entonces, el dolor emocional o físico, ambos, lo que hace es que nos obliga a retraer esa energía y a focalizarla en el lugar donde debemos, en el lugar donde ahora podemos sanar. Como que si se sintetizara. Se viene como cuando nosotros tenemos la lupa, y es cierto, uno puede agarrar la lupa para hacer ver las cosas más grandes, ¿cierto? Pero si nosotros lo agarramos al revés, y en lugar de estar tratando de ver con la lupa nuestro exterior, ¿sí? No se ve claro. Sino que ponemos al revés, y es como cuando uno ponía la lupa abajo del sol. Para hacer fuego. Para hacer fuego. Eso es lo que hace el dolor en nosotros. Nos ayuda a tomar la lupa y a moverla para que toda la atención se concentre en un punto y lo podamos llevar hacia lo que necesitamos sanar. Por eso es que estas heridas duelen. Porque nos está diciendo, aquí hay algo que está pasando, que tal vez ya lo viste 1, 2, 5, 10 veces, pero has estado tratando de no ponerle atención, distrayéndote en 1000 cosas o vaciándote tú misma de tu poder personal, y por eso esto se sigue presentando una y otra vez. Lo bonito, amplificado. Por supuesto, multiplicado. Como en volumen 3 no escuché, el siguiente viene en 4.5, viene en 7, viene en 9, viene, o sea, hasta que quede sorda. Tontón, con permiso. Que sea muy duro el trancazo. Así es. Sí. Entonces, el dolor de la herida
pasar por esa experiencia de dolor es lo que nos va a ayudar a nosotros a que esa lupa, en lugar de volverse un instrumento que nos hace subir el drama y ver todo esto, no. Esa lupa lo que nos hace es concentrar nuestro poder, nuestra atención, todos los recursos que tenemos para dirigirlo y poder sanar lo que tenemos que sanar. ¿Te has dado cuenta, Julita, que cuando un evento X, sí, en el caso, no sé si nos vas a compartir algún ejemplo de tus encuentros con el abandono y el proceso de sanación, tiene una impresión, no tiene una, tiene varias aristas. Miles. Por eso es que uno dice, es que no puede ser si el tema mamá y el tema papá, que son los clásicos. Y esta es otra cosa lindísima que también me cayó el 20 hace poco. Y es qué es lo que pasa y por qué estas se van a llamar heridas de origen. Y es simple y sencillamente, porque a mí me abandonaron, a mí me pasa esto. Porque a mí me abandonaron, yo no encuentro pareja estable. Porque a mí me abandonaron, yo nunca voy a ser feliz en este lugar. ¿Sí? La frase muestra el origen, dónde ponemos el origen. Entonces, cada vez que estemos pensando que la vida que yo estoy teniendo ahora fue determinada por una experiencia que pasó hace años, ¿sí? Lo único que sabemos es que estamos imprimiendo en el presente nuestro pasado. Y entonces lo estamos multiplicando, copy-paste. Le estamos haciendo copy-paste a nuestro pasado en el presente. Lo sigues validando. Que en el momento en el que nosotros tomamos conciencia de esto, es cuando podemos empezar a accesar entonces a un auténtico presente. Porque para mientras lo que estamos viviendo es solo la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de ese trauma infantil o de ese trauma pasado, ¿sí? Y nunca podemos ver entonces genuinamente cuál es ese mundo de posibilidades que tenemos realmente en este momento. O sea, vivimos de un mundo de fotos, que no sí. es otra cosa sino un mundo de memorias. De fotos. De archivos, O sea, de ¿qué imágenes, pasa? de eventos, de... ¿Qué pasaba cuando uno, ahora ya no fotocopiamos tanto, pero qué pasaba antes cuando uno le sacaba, este es el libro y voy a fotocopiar esta hoja, pero después alguien más me pide y le saca fotocopia de mi fotocopia? Se va haciendo calidad. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, y es exactamente lo que nos pasa a nosotros con esta capacidad de revivir estas heridas, es que lo que se va haciendo más evidente son las distorsiones que quedan en la fotocopia anterior, ¿sí? Nosotros cuando imprimimos algo y fotocopiamos algo sabemos la diferencia, porque cuando imprimimos está la hoja blanquita y las letras negritas nítidas, ¿verdad? En la fotocopia no. La hoja se ve un poquito más oscura, ¿verdad? Un poquitito, un par de manchitas aquí y allá, ¿sí? Y cuando nosotros repetimos ese proceso y seguimos fotocopiando las copias, solo se va haciendo más y más y más y más evidente. Y eso es lo que nos pasa con estas heridas. Y por eso es que yo voy a tener esta experiencia de llegar a un momento el que digo, a la gran mucha, esto sí no sirve porque miren, no se lee nada. ¿Sí? No es que eso no sirva, es que lo que pasa es que has estado sacando una y otra vez copias de algo que poco a poco has ido trasladando las distorsiones y ahora es el punto en el que se hacen evidentes para ti. Pero esto no vino de la nada, no es que la máquina no esté funcionando, es lo que tú has hecho con una y otra repetición de esa situación. Así que sí, al inicio puede ser que empezó con una amistad, luego puede ser que fue un noviazgo, luego puede ser que algo pasó en el trabajo que me hizo sentir así. Entonces preguntémonos, si una de mis frases es que a mí siempre me pasa esto, la gente siempre me deja y ahí que yo vea cómo lo resuelvo. La palabra clave es siempre. Siempre, ¿sí? Es que mira, es que esto... Claro que no. ¿Cómo me vas a decir que no es verdad si en todos lados me pasa? Me pasa en el trabajo, me pasa en la familia, me pasa en la pareja, me pasa en no sé dónde. Hasta en el grupo de la iglesia me pasó. ¿Sí? En todos lados me pasa. Siempre me pasa. A mí me pasa. Nunca encuentro a alguien con quien confiar. Porque yo confío en alguien y después me abandona. ¿Verdad?
ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que esta distorsión está presente. Una de las cosas que a mí me pareció de verdad genial en el proceso fue darme cuenta de ese pero esa interacción que se da entre nuestro lenguaje y entre nuestros pensamientos y nuestra historia, pero también el impacto de cómo va como siendo alimentado por el cuerpo. Y por eso es que yo les puedo decir que sí lo creo firmemente, que nuestro cuerpo es un USB. Porque ¿qué era lo que pasaba? ¿Y qué es lo que puede pasar? Que no depende solo de una cuestión de voy a cambiar mis pensamientos en este momento y ya estuvo. Porque lo que observa y lo que pasa es que hay como una inercia del cuerpo a querer buscar su dosis de. ¿Sí? Claro, es como una droga. Es como una droga. Y Eckhart Tolle lo habla genial cuando habla del cuerpo del dolor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y de qué estamos hablando? Y les voy a contar cómo fue que para mí fue evidente. Resulta que habían algunas cosas como muy particulares que yo hacía con esta pareja, ¿verdad? Cosas muy cotidianas, pero que para mí eran muy representantes de nosotros. Entonces resultaba que aunque yo ya me había hecho toda la terapia, ¿verdad? Todo lo que yo sabía de cómo se tenía que llevar un breakup o una separación, de repente habían cositas pequeñitas que me costó un mundo identificarlas. Simple y sencillamente lo que me pasaba es que de repente yo iba re bien y como que me hubiera ido hasta abajo otra vez. Y sentía esa falta de energía, ese desgano, ese agujero adentro. Y entonces mi cabeza empezaba a bombardearme con los recuerdos, a bombardearme con las teorías de qué había pasado, a repensar todo otra vez, a recordar todo otra vez. Y ahí ya se hacía como una combinación en la que yo estaba reviviendo junto con mi cuerpo, porque mi cuerpo podía sentir el dolor, mi cuerpo podía volver a sentir la tristeza, es que mi cuerpo lo volvía a pasar todo, ¿sí? Todo el pasado. Todo el pasado. Es que está vigente. Se hacía presente, no solo en mi mente, en mi corporalidad también. Y entonces yo decía, no, es que esto como que fue ayer. Y me empecé a hacer la pregunta, decir, a la puchicas, pero si ya no fue ayer. ¿Por qué? ¿Y qué estoy haciendo? Que estoy fallando, porque ¿cómo así que no salgo de esto? Y la otra parte fue, después dije, ajá, ¿qué es lo que no estoy haciendo? Que esto continúa pasando. Y eso de verdad que ha sido una de las aventuras más chileras que he tenido últimamente de ese proceso de ir conociendo. Entonces, como lo dice siempre, cuando el aprendiz está listo, el maestro aparece. Me llegó el libro del cuerpo del dolor de Eckhart Tolle, donde habla el poder de la hora. Así es. Que ¿sabe que lo más chistoso es que, porque ese fue un libro que leí en la certificación de MMK? Y el que hay que leer en la certificación es una nueva tierra. Pero nunca hay errores y no hay coincidencias. Resulta que el libro que me compré fue El poder de la hora. Y me enteré que no era hasta que ya lo había leído todo. Ay, pero es una belleza de libro. Es una belleza. Léelo dentro de 5 años y va a ser más bello todavía. Así es. Entonces, sí, un libro que recomiendo, El poder de la hora, genial. Entonces ahí dije yo, no, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así que dentro de mí hay algo que como que acumulara todos los restos de emociones negativas y tóxicas y de repente esto va a empezar como a entretejer estas historias de interpretaciones que me hacen sentir una y otra vez ese malestar? Porque yo lo veo así, yo lo veo como un órgano que está dentro de nosotros que capta todos estos dolores no procesados, no concientizados, no sanados, y los va acumulando y se vuelve cabal como este morete emocional. Yo les pongo el ejemplo, le digo, ¿qué pasa si yo me golpeo el dedito gordo del pie una vez? Duele, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo me golpeo el mismo dedo todos los días de la semana?
al último día yo veo los zapatos y yo no quiero, pero ni de chiste, volverme a poner los zapatos. No tiene nada que ver con los zapatos, ¿sí? Mi reacción tiene que ver con el dolor acumulado que yo tengo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me caigo y tengo un raspón, pero yo reacciono como que me hubiera fracturado la pierna. No estoy reaccionando desde la conciencia de lo que está pasando ahora, estoy reaccionando desde ese cúmulo del cuerpo del dolor. ¿Qué fue otra cosa que me ayudó a ser evidente a mí? Y es que, ¿qué se le antoja a uno hacer cuando está con esa ausencia? No quiere nada. A mí, por ejemplo, me daba por comer muchas cosas como dulces o fritas, ¿verdad? O me daba mucho por comer cosas que ya vienen empacadas, ¿verdad? Galletitas o cosas así que son procesadas. Y esto fue otra cosa que descubrí también hace poco, y es que nuestro cuerpo literalmente va a producir energía, ¿cierto? Pero es una energía vital. No es la energía de las calorías, ni es la energía de la cafeína. La del chi. Sí, así es. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros o cómo hacemos nosotros para alimentar esa energía? ¿Sí? Yo creo que es desde el espíritu, obviamente desde el cuerpo, con lo que comes, desde las emociones procesadas, o sea, desde todo, desde todas tus partes. Y una de las cosas que a mí me hizo mucho clic es qué tipo de comidas. Y lo que tenemos que entender es que también la comida tiene energía y no son calorías, ¿sí? Tiene energía, por eso las plantas tienen más energía vital que una galleta. Los vegetales tienen más energía vital que incluso, por ejemplo, que el producto de un animal muerto, ¿sí? Claro, porque ya está muerto. Porque ya está muerto. Entonces estamos comiendo energía muerta. Ahora, una de las cosas que a mí me gustó mucho es entender que cuando estamos lidiando con la herida del abandono, con lo que tenemos que lidiar es con el autoabandono. ¿Y qué es lo que alimenta el autoabandono? Y hay un pequeño circuito, por lo menos les comparto el que yo vi en mi experiencia, y es que está la situación del abandono, y luego está este sentimiento de impotencia, pero busqué la definición de impotencia y me encantó, y dice, falta de fuerza, poder o competencia para realizar una cosa, hacer que suceda algo o hacer que algo deje de suceder. Y de verdad que lo sentí así como que... Por eso es que de niños sí somos impotentes, porque no hemos desarrollado todas esas herramientas. Sí. Pero de adultos se dan cuenta que lo que está dentro de nosotros y lo que empieza a alimentarse dentro de nosotros es el sentido de impotencia. Y cuando nosotros caemos en este sentido de impotencia, a lo que vamos a terminar de caer, el fondo es el desamparo. Cuando nosotros caemos en desamparo es porque estamos diciendo y no hay nada y esto no va a cambiar, ¿verdad? El sentido de impotencia es a la gran, yo estoy haciendo todo esto y no logro que esto pase, o yo estoy poniendo todo de mi parte y esto me sigue sucediendo. Eso es la impotencia. El desamparo es esto no va a cambiar, esto va a ser así. Nadie por mí, esto es lo que me toca, a esto vine, esta es mi cruz. Pero eso son palabras del víctima. Pero por eso así es, ¿sí? Uh-huh. Y ahí es donde se empieza a constituir entonces la identidad de la víctima, ¿sí? Y cuando estamos en víctima, lo que sabemos clarísimo es que no estamos en nuestra posición de poder, ¿sí? Estamos afianzados a la impotencia. Estamos alimentando la impotencia. Uh-huh. Estamos fortaleciendo la impotencia. Hemos puesto nuestra capacidad de interpretar y de estar en este mundo
y lo hemos puesto al servicio de la impotencia. Ujú. Y ese cambio nadie lo puede hacer por nosotros. Por eso es que en los adultos no existe el abandono, solo el autoabandono. Y cuando te das cuenta en ese proceso, Julita, te dan ganas de llorar porque de alguna forma no es que te estés reprochando, porque ya no es reproche, pero te das cuenta cuánto fuiste tú el que permitió, Sí. el causante de Sí. que es de la perpetuación, tú Sí. eres el causante. Entonces te sientes triste. Sí. Te sientes como Dios santísimo, como para que, es que son muchas verdades las Sí. que se van revelando, y dice uno como para que no sufriera, entonces no sé cómo no es más, no sé cómo no enloquecí, Ajá. con todo lo que me inventé yo a mí misma. Sí. Pero después de ese mini reproche, que es parte del acompañamiento que pueden ustedes guiarlo a uno, ya se volvió a resbalar esta en el lodo de su miseria. Pues sí. Porque Ahí va. Sí. Ya va a agarrar a viada. Sí, sí, yo me recuerdo cuando yo estaba en mis procesos fuertes, no seas tan dura contigo, Sí. me decían. Sí. Entonces, lloraba más. Porque sí, porque decía uno, Dios mío, qué tristeza, no puedo Sí. ser de otra forma si no dura conmigo. Ujú. Y tú dices, wow, me tuve de verdugo, Sí. me tuve de verdugo. Sí. Más allá de lo que me pasó, yo lo perpetué. Yo necesité ese mecanismo de sobrevivencia porque no había aprendido Sí. otro. Pero yo le voy a contar que todas las cosas tienen su cara de luz y su cara de sombra, ¿cierto? Y aún estas cosas en las que sentimos esa tristeza de decir, a la madre, o sea, me estás Qué duro diciendo me que yo pude haber tenido una vida mucho más linda, mucho más liviana, mucho más llena de alegrías, y yo, este bomboncito que está aquí fue el baboso, que no se lo permitió. Cuando uno se da duros, te sigues exigiendo Sí. en la sanación. Y ahí entonces es donde nosotros podemos pasar, entrar por esa sombra, pero salir por la luz. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo puedo venir y decir, a la gran, y me cae el 20 de que fui yo, estoy a una frase de poder voltear eso a mi favor. Y es decir, espérame. O sea que todas estas cosas que pasaban a mi alrededor, que yo sentía que me caían del cielo o que me caían de... Me estás diciendo que era mi poder personal expresándose de esa forma. Es como cuando yo aprendo que yo puedo usar mi voz. Y yo puedo usar mi voz para hacer sentir mal a las personas. O bien. O puedo usar mi voz para levantarlas. Yo puedo usar mi voz para hablar pestes de la gente, criticar, decir qué es lo que babosos como no han hecho. O yo puedo usar mi voz para levantarlas, para inspirar, para conectar. Y eso es donde yo puedo simple y sencillamente reconocer que yo tengo ese poder que está en mis manos, que esa es la dimensión del poder que hay. Y entonces, ¿cómo hacemos para que sea algo que esté alineado realmente a lo que yo sí deseo ver? Cuando empiezas a identificar tus arquetipos, Julita, Ajá, por ejemplo, yo tenía súper desarrollado el arquetipo del juez, ajá. porque tenía una herida profunda de la injusticia. Ujú. Entonces, Dios santo, Sí. es que ese cuate ni contratado estaba, pero él... de verdad, Era el mejor trabajador. por Dios, El Dios trabajador santo. del año. Decía Dios santísimo. Entonces es ya más, con otra conciencia más despierto, es darte cuenta cuando se activó nuevamente. Sí. En mí, por ejemplo, el Sí. arquetipo del juez. Sí. Y cada arquetipo, como lo sabemos, tiene su luz y tiene su sombra, ¿verdad? Entonces la palabra que me gusta muchísimo es conciencia. Hay una, y en el contenido, como se los ordené para que quede un poquito más, me gusta poner un poquito más ordenado, voy a decir, es que lo usé por el modelo biopsicosocial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo, un orgánico, que es lo biológico, y es qué es lo que está pasando con mis células, y qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con mi nivel de energía, por ejemplo, cuando como estas cosas. Y ahí nos damos cuenta cómo ese ciclo se alimenta, porque en el momento en el que yo estoy
en este estado de impotencia, como cosas que me bajan la energía. Como y a mí me da solo por comer chocolates o por comer cosas fritas y de harinas, es decir, todo procesado. Me ponían una ensalada enfrente y era como, no quiero, ¿verdad? No, a mí pásenme ahorita la pizza, ¿va? Y con masa gruesa, ¿va? A ver, deliciosa la pizza y me encanta, ¿va? Simple y sencillamente, cuando estamos en ese sentido, lo alimentamos constantemente. Con más energía baja. Sí, alimentamos la energía baja. Y la otra cosa que me pasaba a mí es que yo no me quería mover ni a la esquina, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es genial. Y si no se han escuchado mucho, yo empecé mi carrera estudiando medicina, después psicología. Y todo es perfecto. Y si hay algo que me quedó de medicina que agradecí muchísimo, era entender cómo es que funciona y cómo las células generan energía. Esto no es wiri wiri, ¿verdad? O sea, así funciona. Hay un ciclo que es de química orgánica, de cómo funcionan todas las moléculas que tenemos y por qué es que tenemos que respirar y cómo funciona el oxígeno. No voy a entrar a eso para nada, simple y sencillamente quiero que sepan que nuestras células, su función es generar energía, ¿sí? Pero resulta que esa energía depende también de qué es lo que nosotros le pedimos a nuestro cuerpo que haga. Si yo no muevo mi cuerpo, entonces yo no estoy poniendo a trabajar mi generador interno de energía, ¿sí? Y aquí hay algo que quisiera aclarar, porque cuando estamos pasando por esta herida, nos sentimos cansados, nos sentimos sin energía y creemos que lo que necesitamos es descansar, es dormir, pero lo que hace es que caemos en un sedentarismo, que lo que hace es que apaga nuestro generador interno de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tengo energía? No tengo potencia. ¿Y cómo se dice eso en otra forma? Impotencia. Alimento la impotencia, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo desde la inconsciencia nosotros vamos a hacer muchas cosas que alimentan esa herida. Entonces desde lo biológico lo hacemos así. ¿Qué comemos? ¿Qué metemos? ¿Qué tomamos también? ¿Sí? ¿Y qué hacemos con nuestro cuerpo? Es que hasta lo que pensamos afecta al cuerpo. Y ahí viene la segunda parte, que es la parte psicológica, porque es biopsicosocial. Entonces los psicos son los pensamientos y las emociones. Y a mí me encanta entender que los pensamientos es todo lo que nos decimos. Y estos pensamientos lo que van a hacer es que van a generar emociones. Y las emociones son generadas por los pensamientos, pero ¿dónde están? Están en el cuerpo. Las emociones es el puente entre lo biológico y lo psicológico, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es bien importante, que cuando nosotros estamos sintiéndonos mal y estamos pasando por esta herida y empezamos a comer bien y empezamos a hacer ejercicio, les voy a contar que no nos vamos a sentir bien. Lo que vamos a sentir es ansiedad y vamos a sentir malestar. Y este malestar simple y sencillamente va a activar todos estos diálogos nocivos, tóxicos dentro de nosotros. Y entonces uno solo tiene ganas de regresar y meterse a la cueva donde salió y no salir más, porque se siente, pues bonito no se siente, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos nuestra mente, que es esta mente de los pensamientos, pero además tenemos nuestra mente de la conciencia. Y cuando nosotros estamos pasando por esto y activamos nuestra conciencia, ahí es donde nosotros tenemos la capacidad de entender y de realizar, en inglés se dice realized, ¿verdad? Que lo que nos está pasando tiene que ver con esta herida y tiene que ver con que esta es mi oportunidad para sanar esto en mí. Que lo que sano en mí, lo sano en los demás. Y lo que sano en mí, lo sano en la generación de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos esta intención de conciencia en esta experiencia de malestar, ahí es donde se da el proceso de sanación.
¿Cómo se hace esto? Yo sí les recomiendo muchísimo que si están pasando por esto, busquen a un profesional. A ver, también hay muchísimas formas, hay muchos libros que les podemos recomendar, pero hay muchísimas técnicas y lo vemos, desde las técnicas que nos ayudan a sanar cuáles son esas memorias que tenemos inconscientes o reprimidas, y hay metodologías miles, desde las que van de terapias alternativas hasta la psicología, hasta lo que sea. Yo sí les voy a decir que busquen a lo que se sientan llamados, pero que si van a moverse, que se muevan hacia eso. Esta es la parte biológica, entonces, psicológica, en la que nuestros pensamientos podemos tomar conciencia de esa historia. Esto yo lo veo como nuestra capacidad de pensamiento es la que nos ayuda como a descargar y a decodificar esta información que viene ahí. Por ejemplo, si yo le mando un correo a usted, ¿cierto? Usted tiene un teléfono y ese teléfono tiene un aparatito que es el que decodifica la información que yo le mandé y la decodifica en palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que como usted habla español, usted lo va a leer en el alfabeto que usamos nosotros. Pero ¿qué pasaría si viene alguien que es un chino y su aparato está codificado en chino? No lo va a entender. No lo va a entender, ¿sí? Y lo va a decodificar, digamos, en lo que él tiene. Por eso es que el lenguaje para nosotros es un decodificador de esta información que está ahí guardada. Por eso la recibimos como historias. Por eso nos armamos estas novelas en la cabeza. Y entonces vino y me dijo y le ponemos música de fondo y todo, ¿cierto? Porque es la forma en la que nuestra mente puede decodificar eso, ¿sí? Entonces, luego viene la parte externa, que es lo social, ¿sí? Y en lo social hay un tema que a mí me gusta muchísimo y ahí es donde el trabajo que nosotros hacemos para poder sanar nuestras heridas y sostenernos a nosotros mismos también sana a nuestro entorno, también sana nuestro colectivo, también sana nuestra comunidad. Porque en la medida en que yo, y la humanidad en general, ¿sí? Porque en la medida en que yo estoy pasando por este proceso desde la conciencia. Es que hay una sola. Así es. No solo eso, ¿verdad? O sea, hay una sola, así que hagan de cuenta que lo que ustedes están haciendo en sus archivos, lo están haciendo en el archivo general de Dropbox, que es el que le llega a todos los demás, ¿verdad? Yo estoy alterando el archivo madre, ¿sí? Y además de eso, yo voy a poder ser testigo con las personas que tengo cerca. Y voy a empezar a darme cuenta cuáles son aquellas personas y aquellas conversaciones que alimentan la herida y cuáles son aquellas que empiezan a sanar la herida. Y esto no se trata como para juzgar y decir vos, ensañador de heridas. No. Simple y sencillamente porque nos va a permitir ver con ojos nuevos, ver desde otra posición. ¿Cómo soy yo cuando veo la herida desde la inconsciencia? ¿Qué tipo de cosas digo? Y de verdad que se vuelve re chistoso, porque ya cuando uno lo ve desde la conciencia es chistoso. Es que nunca voy a poder volver a confiar en nadie. ¿Va? ¿Cómo así? Que se oye como tan exagerado y tan dramático. Y pensar que en algún momento me lo creí. ¿Sí? Y se puede ver desde otro lado, se puede ver, ¿saben cómo se ve? Es la experiencia de decir, yo voy a una película y me meto en la película y vivo la película, pero no hay tanto chiste si yo estuviera viendo la película desde el set de grabación. Sí. No, desde el set de grabación. Se nota lo artificial. No, es que corte, no sé qué, y uno dice, ¿la música? ¿Dónde está? Sí. Y está todo, ¿sí? Esa es la diferencia desde verlo desde la inconsciencia a la conciencia. Y es cuando lo ve uno desde la conciencia, es como que estuvieras en el set. Ajá. Porque ahí sí se te permite ver los actores, la intención,
Ajá, y uno ve el actor cuando entra en personaje y cuando sale de personaje. Y uno dice, la gran, y este tan galán que se veía, pero se come los mocos, guácala, ¿no? Sí. Y ahí es donde empezamos a salir de esa ilusión. Por eso dice, no, es que no hagas eso, te vas a desilusionar. Sí, así es, porque salimos de la ilusión que nos genera la mente estarlo viendo de esta forma tan completa, ¿sí? Pero esta forma completa es precisamente la historia, la novela que nos hacemos en la cabeza. Que si la viéramos detrás de bambalinas, no tiene tanto chiste. Y eso es una de las cosas que se pierde, voy a decir entre comillas, cuando lo vemos desde la conciencia. Que entonces las novelas ya no tienen tanto chiste. Sí, porque ya te das cuenta que en tu melodrama personal tú eres el guionista, tú eres el productor, tú eres el villano, tú eres el protagonista, o sea, tú eres todo. Y si algo en tu vida, de los actores de tu vida, no te gusta, cámbiale el rol, porque los roles los asignamos nosotros, tanto los roles que vivimos, porque Malaya, que yo puedo ser protagonista en uno, víctima con otro, por supuesto, villano con otro, claro. O sea, yo la misma persona con 3 diferentes personas de mi vida en un momento dado puedo tener los 3 roles. Y esa es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo del ejercicio de Byron Katie, por ejemplo, cuando dice, es que es un pesado porque ni me contesta las llamadas, yo queriendo hablarle y ni me contesta las llamadas. Es un pesado porque no contesta las llamadas. Démosle vuelta, ¿va? Yo soy pesada porque no contesto las llamadas. No, yo a él siempre le contesto. No, a él no. ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no le estás contestando llamadas? Uy, la lista se nos hace larguísima, ¿sí? Porque sí, somos todo. Dentro de nosotros somos todo. Y también eso tiene su parte empoderadora porque, pues no con todos somos víctimas. Con otros somos ángeles, salvadores. Con otros somos ángeles. Benefactores, somos grandes amigos, aliados. Así es. Y podemos ser todo. Y lo que es muy empoderante de eso es reconocer que todo eso existe en mí. Es cierto, tenemos algunos archivos que traen esas heridas y tenemos algunos archivos que traen esa información tóxica, pero además tenemos un mundo. Hasta para los archivos positivos vale la pena revisarlos. Por supuesto. Porque soy tan buena, porque soy tan generosa. O sea, hay doble intención. ¿O qué hay atrás de mis acciones? Pero eso es otro programa. Eso es genial. Sí. Porque son las máscaras. ¿Qué pasa cuando yo tengo estas máscaras positivas? ¿Sí? Y eso también ha tocado limpiar un montón, ¿va? Es que pareciera tan difícil y es lo real con lo que nacimos y con lo que fuimos los primeros 2-3 años de nuestra vida. Ser nosotros mismos. Era tan bonito, era motivo de tanta felicidad, de tanta sencillez, de tanta liviandad, de tanto tener acceso. Estabas conectado a la fuente. Eras tú. A lo que veniste por el resto de tus días, lo cortamos al tercer año. Con suerte llegamos al tercer año, siendo nosotros. Entonces, cuando de adulto uno empieza de a poco a recuperar su inocencia, o sea, primero hemos de reconocernos inocentes. Porque es lo que te decía, si no te vas a empezar a dar de latigazos, ¿verdad? Yo entonces era la villana. Esto me pasa porque yo... Entonces, recobrar nuestra inocencia es vital, vital, vital. Porque el inocente no anda de juez, ni juzgando, ni culpando, ni echándose el muerto a sí mismo, ni siente culpa, ni siente vergüenza, no. El inocente es libre. Entonces, cuando tenemos inocencia y a eso le sumamos nuestra capacidad de asombro, con poquito estamos plenos, llenos y agradecidos, porque nos sabemos completos, ¿verdad? Con la capacidad de asombro, que eso ya te trae de la mano la gratitud, por supuesto. Y cuando tú vas viendo todos esos ingredientes tan vitales, te das cuenta que decir gracias es de lo más lindo, que compartir lo haces con aquella autenticidad que no estás pensando jamás en se me va a quedar sin nada. Porque no existe. Que haga lo propio, ¿verdad? Y ahí es donde se accesa al mundo de la abundancia. Porque uno se da cuenta que lo tiene todo. Y entonces te sabes que nunca has estado solo, que nadie te abandonó, que a lo mejor hiciste un plan con
las almas de los que llamas hoy papá y mamá, o sea, tus progenitores, los que te dieron la vida, que iban a estar contigo bajo tales circunstancias. Sí. Porque tú ibas a aprender de A, B y C ahí. Y tú todavía dijiste antes de meterte en ese cuerpo, nítido, de verdad, yes. Pero el ejemplo que yo les pongo siempre es lo mismo. O sea, ¿qué pasa cuando vamos al cine? Escogemos la película, ¿cierto? Va. Escogemos la película que querramos. Una de superhéroes, pues, ¿verdad? Así bien chilera, bien. Sabemos que para que haya película tiene que haber un momento en el que todo se ve fatal, en el que nos sentimos sin salida, en el que sentimos que todo se va, ya se arruinó. Nosotros pagamos para entrar a ver esa película. Es como que nosotros entráramos a ver la película y dijéramos, a la gran, así no me gusta esta película no debería ser así, porque hay momentos, porque tiene que ser todo tan difícil. No, mijo, vos escogiste la película, ¿sí? Pero cuando padecemos del mal del control y la manipulación, hasta de eso nos quejamos. Por supuesto. Acabo de ver una serie en Netflix, se la estaba contando a Juit. Horrible el final. Y me dice ella, es como, no, pero es que es por lo dejaron la puerta abierta para la segunda temporada. Ay, así será la canción. Le digo, pero qué horrible. O sea, hasta cuando uno se programa a cómo deben de ser las cosas, hasta ahí. O sea, tampoco me voy a quedar patinando 10 años en ese final, pero me hubiera gustado que a lo mejor no tuviera otra segunda o una tercera o una 10ª temporada, sino que de una vez ahí concluyera. Pero ahí es donde está, y ahí encuentra usted por qué es que pasamos nosotros de historia en historia, construyendo novela en novela, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos buscando ese final feliz, porque estamos, por lo que sea. Pero es interesante ver cómo, digamos, la cultura y el mercadeo, lo voy a decir, pone eso, usa eso a su servicio, ¿verdad? Nos deja entonces siempre con esta sensación de, no, eso no me gusta y yo quiero que termine de esta forma. Uh-huh. Entonces me quedo porque ojalá que lo próximo sí sea de esta forma. Uh-huh. Si lo hacemos con las películas, calculen en la vida, Dios santo. Así es. Bueno, vamos a hacer la pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Julita Alonso. El autoabandono, aprender a sostenernos a nosotros mismos, es el nombre del tema. Hay contenido para compartir. Lo pueden solicitar con esa palabra al 55 11 98 90 o descargar directamente de nuestra página de Facebook el link en la página Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología y coach de vida, Julita Alonso. El tema de hoy es el autoabandono, aprender a sostenernos a nosotros mismos. Julita, podemos entrar a las preguntas. Por favor, con Dice, ¿cómo sanar el adulterio en mi familia? Viene... Es que estaban oyendo la conversación fijo. Estaba abierto el micrófono, Julita. Dice, ¿cómo sanar el adulterio en mi familia? Viene desde mi pasado, desde mis bisabuelos, abuelos y papá. Pensé que no me pasaría, pero mi esposo me engañó muchas veces. Después de 2 años de separada, conocí a alguien que me dijo que estaba separado y empezamos a salir. Me enteré que había regresado con su familia y me sentí tan mal porque pensé que yo también estaba haciendo adulterio. Un consejo. Ay, no, esto es muy chistoso. Y además que todos somos uno, ¿verdad? Exacto. Mira, les podés hablar con una gran propiedad. Alejandra y Amas, ni siquiera son tan hasta le falta un poco de creatividad a las historias que nos sufrimos. A ver, y esto, como decía Carolina, les hablo con propiedad. A ver, ¿cuál ha sido mi experiencia con esto de sanar esas historias y de esos patrones que uno vive en la vida y dice, no, esto yo ya me sé hacer el quite? Yo creo que ese es un punto importante de reconocer. Yo ya sé caer en ese error. Caer en el error de que mi trabajo está en cómo hago para que no me vuelva a pasar. En lugar de entender que esa es una historia que viene para que yo la sane
por tu clan, por tu familia. Sí, así es. No viene como, ¿qué tengo que hacer yo para que no me vuelva a pasar? ¿Qué tengo que hacer yo para salirme de la cola? Es entender que estoy en una cola para sanar eso. Estás al servicio. Estoy al servicio de eso. Y el servicio es a través de la sanación, no de cómo me salvo yo. Cómo aumentar mi olfato y saber que me están... Cómo saber identificarlos, cómo hacerme el quite. No. Estamos en la cola, es para poderlo sanar. ¿Qué pasa cuando pasa esto? Y a mí una de las cosas que me sirvió muchísimo fue entender y reconocer literalmente qué historia estoy repitiendo. ¿Sirve para eso saber la historia de tu familia? A veces, pero a veces sí. Una cosa que fue muy curioso es que a través de mi proceso yo pude poner en palabras historias que no habían sido dichas. Okay. Entonces a veces van a ser esos secretos familiares y una de las cosas que me pasó a mí, porque voy a adelantar a lo que le estaba contando, y era, yo hice todo para no repetir la historia y pasé muchísimo tiempo con un dolor y sufriendo una historia que no tenía nada que ver con la persona porque ya no éramos pareja, ¿sí? Y hasta que llegué al taller de Byron Katie de parejas con Andrea Mesa. Y ella decía, la pareja que tienes hoy es perfecta para ti, porque es Dios dándote todo lo que necesitas para hacerte libre. ¿Y hacerte libre de qué? Libre de la historia. Libre de la historia que traes en ti y que puedes sanar. Y entonces decía, sientes lo que sientes porque piensas lo que piensas. Y esa frase se me quedó, o sea, siento un dolor terrible, siento una tristeza horrible, me siento fatal. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Y ahí vino la frase. La frase es, el hombre al que yo amo está con alguien más. Esa era tu... Ajá. A ¿Sí? la madre, como para que no te doliera. Qué horror. Sí. Y entonces me di cuenta que podíamos o no haber estado en una relación de pareja. Él estaba siendo mi pareja perfecta en ese momento, porque era el que yo amaba y era el que estaba con alguien más. Y no tenía ningún reparo de. Ahora, encontrar esa frase me ayudó a encontrarlo. ¿Cuántas veces yo había pasado por eso en mi vida? ¿Y cuántas veces eso había pasado en mis generaciones anteriores? Nadie lo decía, por supuesto, porque nosotras somos... No, y es que antes las bisabuelas se aguantaban, pues. Se aguantaban y te tocó casarte con y casarte con la catedral. Pero sí, y ojo, que muchas veces incluso están muchas de estas historias de decir, es que a mí me tocó casarme con pero a mí me toca ver cómo el hombre al que yo amaba tenía que hacer familia por otro lado también. Hay muchísimas vertientes. Y cuando yo hice ese proceso de escribirlo, me quedo corta de palabras para describir la experiencia física que tuve. ¿Cómo te liberaste? ¿Cómo se sentía? Pero fue en el cuerpo. Como romper cadenas. No como romper cadenas, sino como cuando, no va a ser el ejemplo más agradable, pero es muy efectivo, como cuando uno tiene un barrito súper grande y que él sale, pero se siente un vacío de lo que estaba siendo ocupado por ese pus, por eso dañino, y se siente un vacío. Y ahí fue donde yo tuve esta experiencia genuinamente de decir, así se siente liberar el espacio desde el cuerpo. Tiene que quedar un desde vacío. el USB, ¿sí? Tiene que quedar un vacío, se siente un vacío. No lo lleno, no se llena. Simple y sencillamente es la muestra, porque así generamos, porque así el amor innatamente lo va a llenar, ¿sí? O sea, uno no tiene que hacer nada para llenarlo. Porque abarca más espacio. Por supuesto. En todo caso, lo que hacemos es que hacemos lugar dentro de nosotros para que el amor pueda colocarse ahí. Pero no es que yo lo llene de nada. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas historias que nos pasan? De papás, de abuelos, de estas historias familiares que están ahí. Si nosotros estamos teniendo la capacidad de darnos cuenta, de decir, mira, esto está pasando en mí, en lugar de decir, es que a nosotras nos pasa esto porque a todas nos ha pasado. ¿Ven la diferencia? Los hombres son así. Sí, nosotras venimos marcadas por esa cruz, porque no sé qué, porque mi bisabuela y porque mi abuela. Y lo hablamos desde el determinismo
de que yo ya fui marcada por eso. No. Cuando lo vemos de esta cuestión desde la curiosidad que decía y desde esto de decir, mira, qué curioso. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué nos hemos dicho en común? ¿Qué nos hemos venido diciendo y transmitiendo? Que ha sido tan efectivo que generación tras generación repetimos este patrón. Y eso es tan fácil como identificar a decir, siento lo que siento porque pienso lo que pienso. ¿Qué pienso que me hace sentir esto? Y cuando se encuentra ese pienso... Escribir, Jolita. Escribirlo, sí. Escribir y eso todo lo que está pasando llévenlo a un terapeuta. Llévenlo a alguien que los ayude entonces a hacer este proceso, ¿sí? De indagación. Yo lo hice, por ejemplo, en este taller de Andrea Mesa. Antes de eso, trabajé muchísimos de esas cosas y muchísimo de mi cuerpo del dolor en la certificación de MMK. Y antes de eso, me hice muchísimas terapias de Reiki, de Theta Healing, de psicoanálisis, de psicología, o sea, hay muchísimos recursos ahorita que están al alcance. Entonces, identifíquenlo y llévenlo a trabajo. Okay. Dice, buenas tardes, gracias por este hermoso programa. Mi pregunta es, ¿qué hago si encuentro recuerdos dolorosos? ¿Qué hago con ellos? Gracias por esa luz para nuestras vidas. Que Dios les siga dando sabiduría. ¿Qué hacer con esos recuerdos dolorosos? Agradecerlos. Honestamente, poder verlos y decir, ajá, aquí hay algo que está doliendo. ¿Saben cómo es esto? Como cuando uno agarra las escobas ya viejitas y que de repente se le meten un montón de astillas, ¿verdad? Y uno se quita las que ve. Uno se puede quitar las que ve. Pero solo es porque cuando a veces yo agarro algo, hay algo que me duele, que yo tengo la claridad de que no me pude quitar todas las astillas y que hay una que puede ser que no la esté viendo, pero que ahí está. Y que yo sé, y lo tengo claro, que si yo no me saco esa astilla, se va a infectar y me va a generar más problema. Entonces, cuando yo me topo con estas memorias dolorosas, es esa señal de que ahí hay algo que puedo sanar. Algo que en tu presente te esté doliendo. Algo que en tu presente te esté doliendo. Ahí es cuando la astilla está enseñando la puntita, ¿verdad? Que se sale un poquito y cuando uno pasa la mano se siente como el pelito que, ¿verdad? Esa es la experiencia. Ahora puedo prestar yo atención, ver esa molestia desde otros ojos, desde la conciencia y ver entonces qué puedo extraer yo. Y siempre saber que tengo profesionales a mi alrededor de cualquier tipo que van a poder acompañarme y me van a poder ayudar a extraer muchas más lecciones de eso. La maravilla con Prosame es que ustedes cobran 100 quetzales por consulta, pues. Así es. ¿Cuántos son? ¿8 ustedes? Sí. 8 especialistas al servicio de Guatemala. Dice, he tenido muchos problemas en mi matrimonio en 28 años de casada. Tengo 20 años de no tener ya nada que ver con mi esposo. Tenía planificado separarme en octubre del año pasado, cuando mi hijo menor terminara el bachillerato. Pero en agosto mi esposo sufrió un accidente y me tuve que quedar a cuidarlo, pero ingenuamente creí que esto había sucedido para que nos arregláramos. Pero no, la relación empeoró, pues él quedó en silla de ruedas y es una montaña rusa. A veces está enojado, a veces llora, a veces tranquilo, pero yo no quiero cuidarlo más. Me sigue tratando mal y los problemas están peor. Quiero irme de la casa, pero no sé si es correcto. Un consejo. ¿Cómo es tu frase? ¿Qué me estoy diciendo? Siento lo que siento porque pienso lo que pienso. Ahí está. Porque si ella tiene de los 28 años de estar casada 20. legalmente, o sea, son 20 que ya nada 20 que nada que ver. ¿Qué se ha dicho por 20 años que se está haciendo evidente en esta situación? Y era lo que hablábamos. A veces el dolor viene como una piedrita y después viene la piedra más grande y después, y ahora esta es una situación. Y luego aquí mira esta creencia, Julita, sí, del accidente. Y me tuve que quedar a cuidarlo. Sí. No se tuvo. Usted se quedó. Usted pudo haber dicho no. Si Así tiene es. 20 años de no estar con él. Así es. Hay dos cosas aquí que me parecen muy, muy valiosas de resaltar para la pregunta de nuestra oyente y es, número uno, lo que dice Carolina, me tuve que quedar.
eso está expresando una de estas historias de cuál es el rol de ustedes mujeres ante el sufrimiento de los demás. ¿Qué mandato están viviendo? Pero es un mandato que, ojo, se complementa con la otra parte, porque dice, ingenuamente creí que era para que nos arregláramos. Entonces, después de 20 años. Pero se da cuenta de esa combinación entre el malestar, el mandato y la esperanza. Es que esos tres elementos dan para una relación eternamente tortuosa. Acabo de estar en un retiro de silencio y Akash, que era el maestro que vino, nos decía, lo siento mucho, pero si hay algo que voy a hacer hoy es que les voy a matar la esperanza. Porque la esperanza lo único que me hace es mantener la vista en el futuro y no enfrentar el presente. En creer que yo sé cómo deben pasar las cosas en el futuro. En creer que esto va a pasar porque va a pasar y en el futuro va a ser mejor. No. Ahorita estoy pasando por lo que estoy pasando. ¿Qué es lo que está siendo genuino para mí? Y una de las cosas que yo escuché que es genuina es, yo ya no quiero cuidarlo. ¿Sí? Me trata mal, la relación está mal y yo ya no quiero cuidarlo. Y aquí es donde podemos ver nosotros cómo está la semilla de todo el malestar. Porque les apuesto que muchas personas están escuchando ahorita diciendo, ¿cómo le va a decir que está bien que se vaya si no ve que ahora el pobre está en silla de ruedas, pues si no ve que ahorita está re mal, si no es que está re mal? Años antes. Entonces, aquí estas son todas esas cosas del colectivo que podemos sanar. Y lo que tenemos que sanar es reconocer que cada quien es responsable de su vida. Yo no puedo ser responsable ni puedo hacerme responsable de la vida de nadie más. Como también nadie puede hacerse responsable de mi vida. ¿Quieren un ejemplo bien claro de esto? Si yo tengo una tarjeta de crédito, quien paga el estado de cuenta tengo que ser yo. Porque no es coherente que yo esté usando la tarjeta de crédito y alguien más esté pagando y que mis papás me la paguen o que alguien más la pague. Yo sé que aquí también le está cayendo la chibolita un montón, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a tener esa conciencia, esa coherencia, es el camino para de verdad el empoderamiento personal. Cuando yo empiezo a darme cuenta que yo soy quien decido a qué me meto, porque tengo la conciencia y la claridad clarísima del precio que voy a pagar, empiezo a ser mucho más responsable de las decisiones que tomo y dónde pongo mi energía y qué hago con ella. Entonces, aquí, pues sí, hay bastante trabajo, pero es importante empezar a identificar qué son las cosas que me estoy diciendo que han mantenido y han alimentado por 20 años un circuito en el que, por más que la relación ya no está ahí, ninguno de los dos está viviendo realmente la libertad, entonces, y a plenitud lo que vienen a hacer a la vida. Ok. En la siguiente pregunta dice, hola, buenas tardes, los programas siempre de mucha ayuda. La crisis existencial que tenía mi esposo se resolvió con decirme que aún después de 15 años de estar casados, necesitaba que siguiéramos por caminos diferentes. De todas las cosas y personas complicadas que hay en su vida, yo era la única pieza que podía ser removible y mi parte racional lo acepta. Y aunque estoy en duelo y lucho con mi codependencia, creo eventualmente llegarlo a resolver. Sin embargo, hay algo que no sé cómo solucionar y es el hecho de que ya no quiera estar conmigo y no haya valorado todas las cosas buenas y malas que hemos vivido, principalmente a mí como persona. Y principalmente a mí para persona. Esa frase está linda, ¿cierto? Y es un poco lo que hablábamos hoy. Yo no puedo ser abandonada. Yo me abandono. Yo no puedo ser desvalorizada. Él no lo abandonó, él se fue. Sí, él se fue. Él está tomando las decisiones de su vida. Y
Y quien está haciendo todas estas comparaciones dolorosísimas es ella. Hay un montón de personas complicadas en su vida, pero la única que está diciendo soy yo. A la única que está... Pieza removible soy yo. Pieza removible, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿ese término, esa etiqueta de pieza removible, es algo que él dijo? ¿O es la etiqueta que usted se puso? No es algo que usted siente, se siente objeto. Se siente objeto y se siente removible encima de todo, ¿sí? Entonces, este tipo de experiencias nuevamente regresan a ser un regalo para nosotros. Porque, número uno es, a pesar de los 15 años, sí, los 15 años fueron lo que fueron, pero ya son pasado, ¿sí? Y esto de verdad que lo quiero aclarar porque sí nos afecta a muchas personas, a muchas mujeres especialmente. Las mujeres tenemos una tendencia a invertir en las relaciones. ¿Qué quiere decir? Yo le meto y le meto. No es buena la relación, pero eventualmente. Pero él va a entender, él lo va a ver. Él se va a dar cuenta todas las cosas que yo estoy haciendo y él se va a dar cuenta lo buena que soy para él. ¿Fantasías? Fantasías, pero eso es enorme. Es que eso no. Y ojo, no que eso. Ahí volvemos a ver cuántas canciones hay escritas de eso, cuántas novelas se han hecho de eso. Esta pobrecita que le dedicó su vida y él, pero al final de sus días se arrepintió y le agradeció todas las cosas que había hecho, ¿sí? Por eso digo que invertimos en las relaciones, porque no estamos teniendo un retorno de ese negocio, ¿cierto? Y le seguimos metiendo, apostando que en el futuro vamos a tener las ganancias de todo lo que hemos metido. Error. Eso es un error. No es lo mismo que sepamos que somos dos personas, que vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos de falta de plata, vamos a pasar por momentos de enfermedad, vamos a pasar por momentos de malentendidos, vamos a pasar por crisis, y como ambos hemos hecho un acuerdo de encontrar la forma de ver cómo salimos de eso y cómo superamos eso, o cómo aprendemos de eso, el acuerdo que cada quien haya hecho, pero es un acuerdo por ambos son responsables, y ambos son responsables porque ambos están haciendo cosas que generan, y al mismo tiempo ambos están pagando el precio también de las elecciones que están haciendo. Pero cuando uno elige y el otro paga, ahí no hay balance, ahí no hay coherencia. Entonces, número uno, a pesar de los 15 años que tenemos juntos, yo no diría a pesar de los 15 años. Nosotros tuvimos una relación que duró 15 años y fue lo que fue. Esto es otra cosa que también quiero aclarar, porque entonces tendemos a pensar, entonces todos esos 15 años fueron una mentira, fueron un engaño, porque como así que ahorita ya no quiere estar conmigo, nunca me quiso, ¿verdad? Es que como vamos del todo al nada. Vamos del todo al nada, y entonces decimos, como ahorita ya no quiere, nunca quiso estar conmigo. Eso es una mentira, es una falacia, pueden escuchar ahí. Fue lo que fue, y puede ser que en un momento hayan estado súper enamorados y estuvieron juntos, y en ese momento lo estuvieron. Y puede ser que después hubo cosas y ahora es otro momento, pues eso es ahora, ¿sí? Pero no caigamos en esta... Es que tenemos el para siempre súper idealizado, sí, Julita. El todo o el nada. Y para siempre eran 15 años. Sí. Ese fue el siempre. Así es. Sí, así es. Porque es el tiempo que va a ser. Ahora, ¿qué es lo que estoy observando que está siendo doloroso para ella? Porque ella lo dijo, racionalmente yo sé que voy a salir de esto. Lo que no me cuesta o lo que estoy teniendo dolor de digerir, y eso es excelente porque eso es una señal de que ahí hay uno de estos archivos que vale la pena sanar, es que que yo soy la única pieza removible, como así que no me haya valorado todo lo que yo hice, no haya valorado todas las cosas buenas que pasamos y las malas también, y que no me haya valorado a mí como persona, ¿sí? Entonces siente lo que siente porque piensa lo que piensa. ¿Qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando que no me valora a mí como persona. ¿Y qué significado le da a eso? Que entonces soy desechable, que soy removible, que ¿qué? Y estas son las historias que nosotros venimos a sanar.
Otra pregunta que sería muy interesante es ¿cuántas personas en su clan, en sus generaciones anteriores, en su vida, han pasado por esta historia de no nos valoran como personas, no nos valoran como mujeres? ¿A cuántas han removido? ¿A cuántas han removido? Y esto se llama un cuestionamiento vertical, porque va en nuestra misma historia antes del tiempo, ¿cierto? Para atrás y para el pasado y para el pasado. Pero otro cuestionamiento muy útil es el horizontal. ¿En qué otras áreas de mi vida, en el presente, yo estoy siendo expuesta a esto de no me valoran, me quitan del camino porque no me valoran, porque no me aprecian, porque no aprecian mi trabajo, porque no aprecian lo que doy, porque no me aprecian como persona? Y este tipo de preguntas hagan de cuenta que nos ayuda a hacer una radiografía de dónde estos archivos, estas historias dañadas han estado teniendo un impacto en nuestra vida. Y es como poder reconocer por dónde está la infección, ¿cierto? Por dónde está la fractura del hueso. Porque eso, nuevamente, esa información que ahora podemos extraer, más el dolor de la experiencia, hacen que nosotros podamos usar nuestra atención como que si fuera un rayo láser, en el que vamos llevando nuestra atención y nuestra conciencia en momento por momento, sanando todo el recorrido de esas heridas. Dígame si no es genial. Totalmente. Así que hacer esa revisión, y si sola no la puede hacer, busque ayuda, por favor, porque ahí es donde va a empezar a encontrar pies y cabeza a su situación, y va en un momento dado, no sé cuándo, no sé qué, ni de qué manera, usted va a poder agradecerle a este caballero que está eligiendo irse ahora, que se haya ido. Yes. Porque más doloroso sería, créame, que se quede con usted sin querer. Reviviendo y reviviendo historias, sí, así es. Purita. ¿Por qué? Porque sigue alimentando la misma historia. Recordemos que la historia es no me valoran, no me aprecian, ¿sí? Claro. Soy removible. Bueno, pues el evento que tienes. Bueno, les quiero contar que este sábado y domingo vamos a estar en Plaza Las Américas, en el Centro Comercial Parque Las Américas. Ahí donde está un supermercado bien grande, hay cines y hay de todo. Cerca de los arcos, antes de llegar a los arcos. Antes de llegar a los arcos. Ahí vamos a estar dando charlas gratuitas. Centro Prosame va a apoyar con Expo Salud, lo pueden buscar en redes sociales, Expo Salud, o pueden buscarlo también en las redes. ¿Un salón o lo van a hacer a media plaza? Van a ver en la plaza, en el segundo piso en la plaza, va a haber toda una feria de muchísimos proveedores de salud, desde médico, dentista, ¿verdad? De todo. Y las charlas van a ser arriba en el salón que tienen para eventos ahí, pero ahí va a estar toda la información. Entonces, el día sábado vamos a estar hablando acerca de cómo el juego es la fuente de bienestar en los niños. Esa charla la va a dar la licenciada María Andrea Guzmán, que es excelente y es partner de muchísimos trabajos en Prosame. Y luego ese día en la tarde yo voy a estar dando el tema Kit de Primeros Auxilios Emocionales, y esa la voy a repetir también el domingo. Y el domingo... ¿A qué hora en la tarde, Julieta? La tarde es a las 2:30 de la tarde, 2:30 y 3:30. Las dos charlas. La primera es la de el juego como fuente de bienestar para los niños. La segunda, la mía a las 3:30. El acceso es gratuito. ¿Y el domingo? El domingo a las 10 de la mañana vamos a estar dando también la charla de kit de primeros auxilios emocionales, porque eso de verdad es que queremos que todas las personas lo conozcan y se lo lleven y lo usen. Y el otro tema es un cuerpo sano empieza con una mente sana. Así que todos más que bienvenidos. Si quieren tener más información de eso, lo pueden buscar en la página de Facebook de Centro Prosame, ahí van a tener los horarios. Y además los quiero invitar, y que creo que sería súper chilero que lo pueda conocer usted también. Viene Efren Martínez, si lo ha escuchado, es un doctor en logoterapia colombiano, y viene a dar un curso. No va a estar él ahí, él viene el 5 de octubre. Y él va a dar un curso intensivo para papás que quieren acompañar a que sus hijos tengan una vida con sentido.
Es logoterapeuta, es genial. Yo he recibido varios cursos con él. Y la verdad es que estoy súper emocionada de que viene ahora a apoyarnos a todos como papás, a poder tener ese conocimiento personal y cómo podemos transmitírselo entonces a los hijos. Si quieren más información, también ahí lo pueden buscar en la página de Prosame de Facebook. Nosotros estamos colaborando para que más y más personas puedan tener acceso a este conocimiento y que entonces podamos tener más personas más libres de todas estas cosas y más encaminadas a una vida con propósito. Claro, entonces Centro Prosame en Facebook, en Instagram, Detox Mental, y el teléfono de la clínica en Prosame 2332-3282. Repito, 2332-3282. Gracias, Julita. A ustedes, gracias. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.